Hoy es 1 de noviembre del 2024. Y a los difuntos, una plegaria por nuestros seres queridos que ya no están. Muy bien, el tema de hoy va a ser las capacitaciones que yo recibí por vía online con Letrados Escuela de Litigio, del que es director Dr. Giovanni Bosch Agudelo, Medellín. Interesantes esas disertaciones la semana pasada. En esta oportunidad voy a arrancar con el doctor Juan Sebastián Duque Posada, que es socio de la firma Abelardo de la Espriella. El tema en el contrainterrogatorio les digo yo que es fundamental. El éxito de los juicios es la manera en que se maneja el contrainterrogatorio. Solamente las experiencias repetidas le van a dar a uno las habilidades. No crea que esto es a base de esfuerzo y de práctica que tiene que ir usted aprendiendo a llegar allá al juicio oral, meterse al juicio oral. Es decir, allí es donde uno se hace, comete los errores, se levanta, vuelve otra vez y repasa nuevamente, y hay que estar actualizado constantemente. Esta capacitación que hice la semana pasada de 4 a 10 de la noche vía online fue espectacular. Fueron varios docentes: Andrés Arteaga, Andrés Felipe Jaramillo, que también es youtuber, ustedes lo ven por ahí en algunos tutoriales. Lo mismo pues el doctor Juan Sebastián Duque y Sebastián Gómez, todos ellos muy expertos penalistas, y creo que se hace necesario que yo socialice estos casos. Voy a ser muy breve, quizás 10 minutos nomás, voy punto a punto. Hoy voy a referirme a que un puntico en el que el doctor Juan Sebastián abordó pues la dinámica de la capacitación, y es como derruir algunos conceptos. Y entonces que dice que el contrainterrogatorio surge el 90% por fuera y que el 10% está reservado al momento del desarrollo del juicio oral. Vamos a ver eso, qué es eso. Explicación mejor la da el doctor Juan Sebastián. El interrogatorio directo para tener suficientes y eficientes herramientas. Fundamental en que el contrainterrogatorio va muy ligado, atención queridos doctores, a la teoría del caso que tenga la parte. No puede hacerse un buen contrainterrogatorio a espaldas de la teoría del caso que por efectos estratégicos se tenga como estructura de defensa o se tenga como estructura de acusación, porque lo demás será caer en una de las formas más simples, más rutinarias y a nuestro juicio menos efectivas de contrainterrogar, y es proponer un debate dialéctico en el que se ataque al testigo que no al testimonio, y pues flaco aporte le hace a la debida contradicción en términos de restarle capacidad demostrativa al medio de prueba testimonial en común. Entonces, si esto es así, si el contrainterrogatorio es una de las herramientas y estrategias para sacar adelante la teoría del caso, habrá que ver testigo a testigo de la contraparte cómo a partir del contraexamen yo puedo hacer preguntas que vayan en dirección a ir estructurando como más probable mi teoría del caso. Y eso demanda conocer el proceso desde la primera hasta la última evidencia, y se pone en marcha metodológicamente o adecuadamente, como ustedes lo ven ahí, una idea de la cual salen unos temas para contrainterrogar a determinado testigo, una estructura de los temas y las preguntas que podrían ir en los contras a ese testigo, y
la preparación del cuestionario. Si ello es así, entonces, en orden de necesidad, se van a ir planteando los objetivos del contrainterrogatorio y en una lista de chequeo podemos ir estableciendo qué busco en el contraexamen de cada uno de los testimoniales de nuestra contraparte. Si ustedes, mis queridos amigos, ponen en práctica esta primera máxima y preparan los contras antes de la audiencia del juicio oral, y no solo con fundamento en el interrogatorio directo, van a tener suficientes y eficientes herramientas para que el propósito fundamental de la contradicción, que es que le tribute a su teoría del caso, salga avante, porque lo demás, y la experiencia lo enseña y lo indica, será un ejercicio en el que ustedes harán gala de buenos cuestionadores, de adecuada técnica en la formulación de la pregunta, de que ponen a sudar petróleo a un testigo, pero flaco aporte le harán al propósito fundamental de lograr un procesamiento judicial en su favor. El 10% adicional sí es el que viene aparejado con los temas que sean objeto del interrogatorio directo. Ahora sí, cuando yo ya tengo unas líneas de contraexamen conforme a la evidencia porque la conozco y la pongo a conversar con mi teoría del caso, entonces ese reducto del ejercicio estratégico y procesal se lo reservo, se lo entrego a lo que vaya saliendo, lo que vaya quedando decantado en tiempo real en la declaración testimonial, y a partir de allí incluso eso que va quedando yo lo voy correlacionando o articulando con los propósitos que traigo previamente estructurados para el contraexamen y lograré un contrainterrogatorio efectivo. Para eso es menester, queridos amigos, conocer las finalidades del contrainterrogatorio a los testigos. Ok, bueno, listo. Miren, entonces, derruir algunos conceptos. El primer concepto se construye sobre la marcha y va construyendo como consecuencia del directo. Esto es insuficiente. Es decir, el 90% se construye es por fuera y el 10% de acuerdo al directo. Entonces, palabra más, palabra menos, como en el caso de feminicidio que yo adelanté, pues me di a la tarea, por ejemplo, de estudiar los informes de policía judicial. Los dos policías judiciales que llevó al juicio el fiscal, hubo que revisarlos y por eso es que esos sirven para refrescar memoria, para impugnar credibilidad. Entonces, los informes de policía judicial, uno tiene que hacerse un simulacro de las preguntas que el fiscal va a hacerles y que según ese informe él le va a responder. Entonces, es ahí donde está diciendo el catedrático Juan Sebastián que se construye esa teoría del caso, porque es que, entre otras cosas, siempre la discusión que surge muchas veces es que si es recomendable tener una teoría del caso. Sí, en lo posible. Si no, pues entonces también la defensa pasiva, la de atacar lo que tiene la fiscalía, pero no es lo más, pues, digámoslo, conveniente, sino que uno debe plantear una teoría, como en este caso del feminicidio agravado. El fiscal le apunta al feminicidio agravado, yo le apunto de que no es un enfoque de género, sino un problema que se dio allí de una violencia así que se dio entre la pareja, con consecuencias, pero que no fue por el enfoque de género, sino un tema más bien de una problemática personal por un asunto familiar. Ahí se construyó entonces, eso lo construí yo en el juicio oral cuando entraron, por lo menos llevé el trabajador social. Y aquí lo van a ver ustedes ahora muy brevemente. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta sesión que tengo, está el trabajador social que yo presenté. Este trabajador social, pues obviamente él, el señor, en este caso trabaja en un hospital
una clínica donde fue atendido el señor, el acusado. Allí estuvo 2 días hospitalizado, después salió, él le recomendó, vaya, active la ruta de protocolo por violencia intrafamiliar y presenta entonces su denuncia por violencia intrafamiliar. Pero él conoce algunos aspectos del por qué llegó allá a la clínica esa noche, después de que se sucedieron las cosas, porque pues eso es lo que yo estoy tratando de demostrar, que pues el señor, ¿por qué lo presento? Porque él conoció esa noche, no esa noche que llegó, sino al día siguiente, como trabajador social, le aparece la anotación en la historia clínica y entonces allí pues aparece que efectivamente con base en esta historia clínica, pues yo ya sé las preguntas que tengo que hacer. Obviamente que en este caso las preguntas son directas, porque yo lo ofrecí, y el fiscal hace el contrainterrogatorio. Es una dinámica pues diferente a la que estamos acostumbrados, porque normalmente nosotros hacemos el contraexamen de los testigos que presenta la fiscalía, que es ahí donde tenemos contratiempos con ese contraexamen, pero pues que si se hace el estudio anticipadamente, pues nos va a ayudar mucho. Entonces el manejo es muy diferente cuando ofrecemos el testigo, porque el interrogatorio son preguntas abiertas en la cual uno lo va llevando, va construyendo y no tiene tanto inconveniente, sino es el cruzado. Ahí es donde viene el gran problema, digámoslo, para poder entonces atacar o impugnar la credibilidad o manejar ese contrainterrogatorio. Entonces, sin embargo, pues atendiendo la recomendación de Juan Sebastián, dice que efectivamente uno tiene que conocer esto antes de llegar al juicio oral, hacer el simulacro de las preguntas que de pronto se le van a hacer. Yo en este caso, por ejemplo, del trabajador social y los 2 policiales, yo no hice entrevista. Entonces allí viene una gran discusión aquí en este online, en esta capacitación, porque llegamos al punto de decir, bueno, pero es que la fiscalía hace el descubrimiento de los elementos materiales probatorios. Y de acuerdo con el artículo 347, él tomará entrevistas de los posibles testigos, pero el fiscal lo descubre y lo va a utilizar o para refrescar o para impugnar credibilidad. Entonces él tiene que hacer esa labor. Además porque muchas veces el testigo se le echa para atrás, entonces tiene que hacer valer la figura del testigo por ser un testigo hostil, entonces tratar del testimonio adjunto, de esa forma en que hay que lograr recuperar lo que necesita el fiscal. Que si se le olvidó algo al testigo, entonces sentar las bases para poder utilizar el documento y refrescarlo. Pero en ese caso entonces la defensa pues va a hacer el contraexamen. Y obviamente que tiene que hacer uno el simulacro de qué es lo que le va a preguntar el fiscal y qué va a responder. Ya usted tiene el texto de lo que posiblemente va a responder. Entonces prepárese para el contrainterrogatorio. Entonces la discusión era esa. Entonces, ¿qué pasa si la defensa también toma entrevistas? ¿Es obligación de presentarla sí o no? Esa era la discusión. Entonces yo les dije, intervine y dije, por principio de lealtad, también de que tiene que hacerlo. La figura, el Código de Procedimiento Penal dice en el artículo de cuando se hace el descubrimiento, que ahí incluso en el descubrimiento, la fiscalía le puede pedir al juez que si la defensa tiene algo para presentar, lo haga. Eso lo solicitará el fiscal. O sea, desde allí ya empezaríamos a decir que, bueno, si está en la obligación de descubrirlo o no. Pues yo diría que sí, que debe descubrir esas entrevistas que también toma la defensa para poder, y ahí hubo discusión, unos decían que no, otros que sí, pero que por qué entonces yo voy a descubrirle al fiscal, porque el fiscal entonces no. Bajo el principio de igualdad de armas, pues diría yo que tanto el fiscal hace el descubrimiento de sus elementos materiales de prueba, las entrevistas, la defensa también debería hacer lo mismo. Aquí dice que el juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación, ¿no? Y entonces, entonces, el inciso segundo del 344 dice, la fiscalía a su vez podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción,
de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en juicio. Asimismo, cuando la defensa piense hacer uso de la... Bueno, esto, entonces miren ustedes, el 344 le diría que sí. Ahora, cuando llega a la audiencia de preparatoria, lo primero que se puede solicitar es el rechazo por el no descubrimiento que el fiscal tuvo que haber hecho, pues, y si en la audiencia de acusación él tiene los 3 días para poner a disposición de la defensa y no lo hace, y el día de la audiencia preparatoria la defensa puede hacer valer la sanción del 346, es decir, que se rechace, pues, por los elementos probatorios y evidencia física, dice el 346, que deben descubrirse y que no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no pueden ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo. El juez está obligado a rechazarlos. Es una figura, la primera figura, del rechazo por el no descubrimiento. Entonces, si la fiscalía, ¿qué tal si diga al inicio es que yo también voy a solicitar un rechazo porque la defensa no me descubrió? Sabiendo que en la acusación le dice, oh, señor juez, pues, si la defensa tiene algo, que lo descubra. Porque la defensa va a decir, yo lo voy a hacer allá en la audiencia preparatoria. Pero le podría salir el juez ahí el fiscal le puede salir con una petición de rechazo porque si las tenía antes y no lo hizo, bajo el principio de lealtad. Entonces, ahí hay una discusión sobre ese tópico. Unos dicen que sí, otros que no, pero yo diría que sí, bajo el principio de lealtad, la defensa también. Si lo tiene en la acusación, esas declaraciones juradas, hágalo. ¿Por qué? Entonces, ¿a qué voy? Pues mire, en este caso yo no las tenía, porque es que no las tomé, ni al trabajador social ni a los 2 policiales. Simplemente yo los solicité, me los decretó la juez y ellos se presentaron al juicio oral, sino que cuando ya llegué a preparatoria, lo solicité y yo pues no tenía esas entrevistas, pero sabía que ellos habían conocido, por lo menos el trabajador social, con el informe, con la historia clínica de crisis, que sí la descubrí. Él dejó anotación de qué fue lo que dejó escrito una nota. Entonces decía: paciente en sala de urgencias, paciente consciente, orientada a las 3 esferas mentales, paciente que colabora con proceso de entrevista al paciente. Bueno, dice: acciones a desarrollar según la estrategia. Paciente que manifiesta que convive con la señora fulana de tal, con la cual convive desde hace tanto, en el mismo techo. Paciente que manifiesta que por diferencia de convivencia con los hijos, la pareja, a causa de estas dinámicas, termina en discusión donde la señora fulana de tal hace uso de un cuchillo y agrede al paciente en la mano. Paciente que solicita ayuda a los entes de control, paciente. Así que en estas circunstancias, eso era lo que yo necesitaba en el testimonio directo, sacarlo, y el fiscal pues hizo el contrainterrogatorio. Bueno, dije que no me iba a extender mucho, pues hagamos esto de 20 minuticos, pero básicamente entonces vamos a hacerlo así, pues, para estas capacitaciones, además porque tengo aquí una cita, justamente me viene ya el señor que está en libertad, hoy lo tengo aquí citado en mi oficina para la estrategia que va a pasar el 6 de noviembre, que salió por vencimiento de término de los 150 días. Y entonces ahí también, por eso fue la discusión de ayer, pues era que si se puede presentar o no el día en que la juez haya alegato de conclusión y va a haber el anuncio del sentido del fallo. Entonces les dije ayer que de acuerdo con el artículo 450, pues que la juez, al anunciar el sentido del fallo, puede decir que echarle mano a él, y entonces queda detenido para cumplimiento de la providencia, si es condenatoria. Entonces no puedo correr ese riesgo de que se presente. Yo tenía esa discusión porque resulta de que, pues, en mi estrategia el acusado declaró al final de ese día 16 de octubre, declaró bajo juramento y explicó lo que este señor trabajador social también declaró ahí en ese juicio. Él expuso cómo fue que fue agredido, que puso una denuncia por violencia intrafamiliar también. Todo para tumbar la hipótesis de la fiscalía, que dice que es un presunto feminicidio agravado tentado, que por enfoque de violencia de género, por ser mujer, una cosa que no fue así. Entonces,
Interesante, entonces miren ustedes que si se presenta o no, porque ayer les cité la sentencia de que la juez sí puede ordenar la captura o la detención pues para el cumplimiento de esa providencia. Y ahí hubo otra discusión de que si él puede cambiar el sentido del fallo la juez o el juez, pues que cuando dice que anuncia el sentido del fallo, que es absolutorio y que después considera que es condenatorio, o si es condenatorio y después que es absolutorio. No, tiene que haber congruencia. Y lo ha dicho la Corte Suprema, entonces no pueden cambiar esas decisiones así tampoco. El hecho es que puntualmente entonces, en este momento, pues estoy esperando porque vamos a plantear estrategia de si se presenta o no. Yo diría que no, pues obviamente, ¿por qué? Por esas consecuencias que puede tener. Todavía no conozco los resultados definitivos de ese caso. La juez no sé con qué me va a salir, entonces yo no lo puedo poner en riesgo. Y que si ya ella anuncia el sentido del fallo, lo que viene entonces es la providencia después en firme con todos los argumentos para yo recurrirla. Y entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Esa es una cuestión allí. Entonces, miren ustedes, estos temas son supremamente importantes. Entonces, para resumir ya en estos minuticos y dejar cerrado este primer capítulo, es la recomendación que dice allí el doctor Juan Sebastián, el catedrático, pues que les estoy poniendo, es que hay que preparar el caso. Hay que preparar el caso, tener una teoría del caso, prepararlo y pues obviamente ir muy bien preparado al juicio oral, porque los contrainterrogatorios allá, el 90% son de lo que usted ya estudió, ya tiene preparado, y un 10% es de lo que puede surgir allá en el directo que le haga el fiscal. El fiscal hará el directo y ahí puede salir temas donde usted puede contrainterrogar y entonces hay que estar muy, muy, muy concentrado para eso. ¿Ok? Hasta aquí entonces dejemos y ya poco a poco lo voy poniendo al tanto de esta extraordinaria capacitación que hice esta semana y que quiero socializárselas a todos ustedes para su ejercicio profesional.